Los mozos iban a vaciarles los cántaros a las chicas para que volvieran a bajar. Y las chicas nos rebelábamos. Algunos tendrán malos recuerdos de estas cosas, porque les contábamos los perrillos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Consuelo Cano Herranz. ¿Dónde naciste? Nací en Huerta Hernando en el año 1942, el 13 de febrero. ¿Cuántos años tienes? 82 voy a hacer. ¿Cómo se llamaban tus padres? Valentín Cano y María Herranz. Mi madre era hija única. ¿Cuál era el apodo de tu familia? Los Pantalones. Siempre nos han conocido por los pantalones. ¿Sabes por qué ese apodo? Pues no sé, debía de arrastrar los pantalones mi abuelo o algo pasaría. Porque siempre pasa algo. Cuando se pone el mote, pues es porque se destaca en algo. ¿Cuántos hermanos sois? Somos 6 hermanos. Ahora faltan 2, por desgracia. Yo soy de la pequeña. ¿Cuántos años tenía tu madre cuando naciste? 44, 45 años nací yo. Yo digo, ¿cómo le caería a mi madre yo como una bomba? Es que me pongo ahora en su piel. Después de criar un montón de hijos, nazco yo a última hora. Y luego fui la que la ayudó más cuando era mayor, para que veas lo que son las cosas. Los otros se fueron cada uno a formar sus familias. Fui yo la que más he hecho una mano siempre. ¿En qué trabajaban tus padres? Siempre han trabajado en el campo. Aquí era la ganadería. Mis padres tenían tierras, las caballerías, para trabajar la tierra y labrar y segar y ganado, cabras, ovejas. Las cabras se tenían 3 o 4 en cada casa del pueblo. Así tenían leche para beber, para desayunar por las mañanas. Con la leche de las cabras desayunaban. Con lo que criaban las ovejas, los corderitos, se vendían y se ganaba un poquito de dinerito para comprar las cosas más indispensables. ¿Qué se compraba? Aceite, arroz, que aquí no se criaba, azúcar, se vendían los corderos. ¿Qué se hacía con la lana? La lana, cuando se esquilaban en primavera las ovejas, porque hacía mucho calor, venía un camión, recogía la lana y se la llevaba. Es que había mucho ganado. Extraperlo. También hacían un poco de extraperlo. Se iban por allá por aceite, porque no teníamos aceite. Se bajaban en los pueblos por allá abajo, a la Alcarria a buscar aceite. Se vendía un poco al pueblo. Luego hubo una época que mi padre pues traían y vendíamos un poco al pueblo. Traían unos botos grandes, me acuerdo que sería yo pequeña, pero había unos botos así grandes de piel, de aquellos de odre. Medían el cuarto litro de aceite y lo vendían aceite y jabón. Hubo una época que vendíamos eso. Mi padre fue a vender ajos. Mi padre era un investigador de esto de la siembra. Se puso a sembrar ajo por allá en la Peña Serrano. ¡Uy, qué ajos más hermosos! A Sigüenza a venderlos. Cogen los ajos, que sé yo, los ajos que hicieron, y se los llevan a Sigüenza. Llegan a Sigüenza, como había sido buen año de ajos, pues estaba apestado de ajos y no los podían vender. Y venían con un mal genio, que no veas tú, yo lo sentía de comentar. Mi madre le decía a mi padre, anda, qué suerte contigo. El año que coges ajos no los puedes vender. El espliego. Se segaban los espliegos a primeros de septiembre. Venían los esplegueros y ponían calderas grandes para hacer la esencia de la banda. Ponían una caldera en cada paraje, por ahí íbamos a segar y nos machacábamos 15 días ahí segando espliego porque se ganaba de dinerillo metálico. ¿Qué se comía en tu casa? Teníamos el huerto, que todavía siguen los huertos ahí. Se sembraba de todo, judías, patatas, remolacha, azúcar era, porque no había dinero para comprar azúcar. ¿Para qué servía la remolacha? Con el agua de hervir la remolacha se hacía café y el café no era café como el de ahora, era cebada. Estaba el horno aquí cerca, se llenaban unas latas de cebada, llevaban a tostar al horno. Se ponía la cebada oscura, ese era el café que tomábamos con el agua de la remolacha azucarera. De sembrar trigo a hacer pan. Éramos muchos, pues se gastaba mucha harina para hacer pan. Se sembraba el trigo, se segaban las cabeceras de los trigos que se secaban y aunque no estaban secos del todo, se segaba y se molía con ese trigo, pues hacíamos el pan y a lo mejor duraba 15 días y en esos 15 días se secaba el resto del trigo y había para todo el año. ¿Se comía carne? En diciembre se mataba el cerdo con una cabra para tener más carne, para hacer chorizos.
¿Cómo se conservaba la carne? Una fresquera con tela metálica, que no podían las moscas ni nada. Tengo una fresquera allá arriba yo todavía. Y ahí se colgaba la carne, para conservar, porque no se podía de otra manera. ¿Has pasado hambre? No hemos llegado a tener hambre. Un poco justillos, un poco justos. Yo no he sido de las personas que ha pasado hambre. No sé si es porque he sido la pequeña, los hermanos mayores a lo mejor, pero yo creo que tampoco. ¿Qué comían los animales? Teníamos también remolacha para el ganado, para los cerdos. ¿Quién ayudaba a los padres en casa? Entonces era obligatorio hacer la mili porque estaba Franco en activo aquí y obligaban a hacer la mili. Pues se iban a hacer la mili y no quedaba gente en casa para trabajar, pues echaban mano de los más pequeños. Los mayores se iban a la mili y como no había medios para ganarse la vida, pues entonces se iban quedando. Según se iban a la mili ya se buscaban la vida en Madrid o en Barcelona. Yo he sido pastora desde bien jovencita. Desde los 12 años pues he estado guardando ganado de día y de noche. O sea que he estado aquí siempre trabajando. ¿Había muchas pastoras en el pueblo? En el pueblo éramos muchas pastoras y de mi edad pues había muchas y guardaban el ganado y quedábamos, como teníamos un poco miedo, claro, miedo había, pero nos juntábamos. Yo voy a echarlas por allí, por aquel prado y tal y cual. Y la otra decía, pues yo también. ¿Os llevabais algo de comer? Nos llevábamos patatas y miel, el que tenía miel, que aquí había un chico que tenía miel sus padres, pero esto habíamos quedado antes. Traía un bote de miel, asábamos las patatas, cantábamos, bailábamos y mientras las ovejas estábamos guardándolas. ¿Qué recuerdo te queda? A mí no me ha pesado el ir al ganado, la fuerza de la juventud, de andar por la noche en el campo, no me caía nunca. Y ahora no puedo andar por aquí que está bien liso. Y antes no me caía nunca con las piedras por la noche. Una noche de tormenta. Me han cogido tormentas tremendas. He soltado el ganado que está lejos y a ponerse el sol se ha liado una tormenta y yo me he perdido porque estaría un poco dormida. Los truenos me despertaron y entonces fui a levantarme y me caí un barranco abajo. No es muy hondo el barranco y estaba oscuro como la boca del lobo y no sabía dónde se me habían ido las ovejas. Nada más quería subir para arriba, claro, el que conoce el paraje, y subir a Valdelayedra. Y yo quería ir subiendo camino arriba, pero hay un barranco que linda, que es por donde me caí. Encontraba las ovejas y yo subía para arriba, no se hubieran subido aquí, que estaba el trigo en las eras, estaban los montones, pasaba hambre el ganado, estaba como ahora, que no había hierba, pasaban gana y se venían a donde había algo para comer. ¿Cómo hiciste si la noche era tan oscura? Cuando daba el relámpago, yo corría para andar, porque no se veía nada. Paraba el relámpago, pues yo paraba. Luego otra vez, y así subí hasta arriba, hasta que subí a la Vicenta. Y allí sentía pastores que estaban metidos en una paridera. Por allí como pude. ¿Qué es una paridera? Que llamamos paridera a los corrales que guardábamos el ganado. Un chico del pueblo me ayudó. Cuando daba el relámpago corría y un chico aquí en el pueblo, que está vivo todavía, pero no está aquí en el pueblo, está afuera, el Marcelín, hermano del Pepe, pues ese dice, ahí va, pero si se oye una voz. Y abrieron la puerta, ¿dónde vienes tú? ¿De dónde sales? Pues yo digo que mis ovejas se han subido a las eras a comerse el trigo y yo estaba muy preocupada para que no tuvieran que pagar nada. Mis padres, Marcelín, me dice, bueno, pues ya te acompaño yo porque tú sola no puedes de ninguna manera. Y entonces me acompañó al camino para que encontrara el camino ya bueno para subir al pueblo. ¿Estaban las ovejas en el pueblo? Cuando subí al pueblo pues empezó a amanecer, estaba rayando, ya venía el día y yo me subí corriendo a las eras, no habían ido a comerse nada, me subí corriendo al Cuerno Carrascal y tampoco estaban. Otra vez corriendo para abajo, donde las había dejado por allá a mirar. ¿Encontraste las ovejas? Se habían echado a dormir y no se habían movido y no sentía los cencerros. Yo no sabía dónde estaban. Hasta que ya me tropecé que se estaban despertando, como amanecía, ya se despertaban ya. Ay, me dio una alegría que encontré las ovejas. Qué angustia se pasó. La luz. Yo recuerdo con teas. Las teas de los pinos del campo. Sacaban las virutas y hacían teas. Y yo tengo ahí una teera, que se llamaba tindera, le decíamos nosotros, pero es teera. Se ponía al lado del fuego, se ponían las teas, porque entonces es que estaba muy mal la luz. La ropa.
Para comprar ropa, pues venían de un pueblo de al lado, de Ribarredonda, una señora que le decíamos la tía Peineta. Venía a casa de mi madre, de posada, que decían, pero no se quedaba a dormir. Venía con telas de lo que se vestían las personas entonces, casi más bien negro, todo con rayitas y puntitos y eso. Ponían una manta en el portal, se ponían todas las telas, allí venía la gente y compraba. Los almacenes robiscos. A veces se ponían de acuerdo 2 o 3 mujeres y se iban a Sigüenza. Estaban los robiscos, era un almacén grande y tenían telas de todas las clases. Hacían camisas, todo se hacía aquí. Camisas para los hombres. ¿Qué hacía tu madre para que tus hermanos fueran los más guapos del pueblo? Yo tengo muy grabado eso que hacía, que se iba a Sigüenza a por ropa a casa de los robiscos y decía, el popelín azul para hacerles una camisa que van a ir los más guapos de todo el pueblo, porque era modista. Había estado en una sastrería en Madrid, de jovencita con unos tíos. La ropa se la hacía, las camisas y los pantalones también, a los chicos. Y se van a ir los más guapos de todo el pueblo. De esto me acuerdo, que tenía un orgullo con sus hijos, que no veas tú, los varones. A su hija más todavía, la Carmen, pero yo como era la pequeña y vine, que ya eran todos. Había una modista. Y había una modista, una hermana de la maestra. Se dedicaba a coser. Para las fiestas te hacían un vestidillo. Tenías para ir a las fiestas la mar de arregladita. Los primeros zapatos. Me acuerdo cuando me compraron mis primeros zapatos. Eran unas merceditas marrones con un botoncito aquí al lado. Yo como estaba de contenta con esos zapatos y estaba contentísima. Lavar la ropa. Me lo pasaba muy bien. Quedábamos con las jóvenes. Mañana bajamos a lavar a la Fuente del Sar, que está hundida ahora. 4 o 6 jóvenes. Llevamos merienda y comemos allí. Nos bajamos a lavar las sábanas y todo eso. Éramos tantos, pues a lavar a la Fuente del Sar. Lavar y jabonar y se ponía la ropa a tender para que le diera el sol. En los céspedes que había por allí cerca, pues allí se regaba para que se quitaran las manchas. Cosas de chicas. Los pastores por las tardes se iban al ganado y bajaban allí a ver a las mozas que estábamos por allí. Las mozas, pues la regla, con paños higiénicos, los hacíamos de toalla y los escondíamos debajo de las sábanas, los tendíamos a tomar el sol pero escondidos para que los mozos no vieran que estaban manchados. Pasábamos unas peripecias que vienen, que se van al Sarguillo, iban todos allí al molino, que eran 4 o 5 y empezaban con las garrotas, empezaban a levantar las sábanas, para darnos rabia. ¡Anda, iros y a marcharos de aquí! ¿Lo pasabais bien? Sí, lo pasábamos bien, comíamos allí. Había una fuente preciosa, que ahora no sé si se ha perdido. Una fuente cristalina, bebíamos agua, comíamos y contábamos chistes y anécdotas y lavábamos la ropa. Luego después la aclarábamos por la tarde y nos la subíamos. Unos baldes tremendos de ropa en la cabeza. ¿Siempre bajabais con merienda? Otras veces nos bajábamos sin merienda ni nada. Mi madre me decía, pero sin llevarte nada, no te llevas nada. Y yo le decía, póngame unas patatas pastoreras que cuando venga me como la sartén entera. Entonces yo ya tendría 15 o 16 años. Y venía con un hambre yo de lavar todo el día la ropa. ¿Qué hacíais con la grasa de la matanza? Hacíamos el jabón con la grasa de los chorizos, de la matanza. Aquí no se tiraba ni pensión. Aún tengo jabón, aún tengo pastillas de jabón de mi madre, ¿Has ido al colegio? Sí, gracias a Dios he tenido mucha suerte. Hasta los 14 años estuve en el colegio. La parte de arriba del teleclub, lo que es ayuntamiento, había 2 clases. Subías, una clase a la derecha, una a la izquierda, las chicas y los chicos a la derecha. La sala de reuniones era de los chicos. Un lapicero. Para escribir en el colegio, para comprar un lapicero, pues te veías negra para conseguirlo. Te daban un lapicero que estabas encantada de la vida y lo conservabas de tal manera para sacarle punta para que no se gastara, porque si se te gastaba te quedabas sin lapicero. Un cura le dio un libro a mi hermana. Nos han gustado los libros. Mi hermana, que ahora tiene 98 años va a hacer, entonces había curas aquí, no sé por qué razón. Mi hermana se hizo amiga con un cura y le dio un libro que se titulaba Pecado de amor o algo así. Cada noche nos leía un trozo con las teas, encendían la teera todos alrededor del fuego, que hacía un frío terrible, y mi hermana leyendo un capítulo. Ella lo leía, yo era una cría. Me llevo 16 años con mi hermana. ¿Cómo te divertías de pequeña? De más pequeña nos divertíamos, no entrábamos en casa, nos íbamos ahí al juego pelota, que era todo de tierra, todo esto era tierra pura y dura. Jugábamos a las indias, a los aviones, a los pañuelos.
¿Qué es el juego de los pañuelos? Los pañuelos nos juntábamos 28 niñas. Nos poníamos en un sitio 8 pañuelos, y éramos 8. Y en el otro sitio enfrente, otros 8 pañuelos. Y había una línea en medio, unas no dejaban pasar a las otras a coger los pañuelos. La que más pañuelos recogía del contrario era la que ganaba. Saltos de pídola. También nos íbamos a las eras de arriba. A las 2 tira la mula a la coza, a las 3 el borrico San Andrés. A las 4 un brinco y un salto, a las 5 un buen brinco, a las 6 los pies crucéis, a las 7 tente bonete y se le ponía una piedra encima de la espalda. Íbamos desde arriba del todo, saltando unas encima de otras y bajábamos hasta aquí y cantando. ¿A qué jugabais más? Hacer muñecas de trapos, a encontrar trozos de porcelana rotos de platos y cosas y hacer casitas en las puertas de las casas. Nos lo pasábamos bien, jugábamos mucho. Yo recuerdo mi juventud y mi niñez, la recuerdo estupendamente bien. ¿Cómo te divertías adolescente? El baile, aquí lo único, el baile. Violín y guitarras. La música la teníamos en el pueblo. Teníamos el violín y un par de guitarras. Nosotros no necesitábamos más para bailar. Preparaban unos bailes cada noche. Los mozos iban de casa en casa. Los mozos, cada día que hacían baile, tenían que pasar de casa en casa pidiendo a los padres si dejaban a las chicas ir al baile. Aquí en mi casa, mi padre Valentín, que si dejas a la moza venir al baile, pues sí, que vaya. Demasiado pequeña. Y yo me acuerdo que era pequeña, todavía yo por pequeña no me llamaban, pero yo tenía ganas de que me llamaran. Y siento que venían, digo, ya vienen por ahí pidiendo para ir al baile. Hay uno que decía, dice, vamos a llamar a esta chica. Y dice el otro, dice, no hombre, si es una cría. Mira qué rabia me daba a mí, me daba mucha rabia. Dice, no, que es una cría pequeña. Ah, pues a tomar viento, a aguantarse. De guardar el ganado al baile. Veníamos. Yo, personalmente, de guardar el ganado de un sitio que no te lo puedes creer, porque desde aquí no se ve, 1 hora de camino de la Cabezuela, lloviendo, chorreando la manta, que no podías, y tocaban el violín cuando empezaba la ronda, tiraba la manta y tiraba los pantalones o lo que llevara puesto, y me arreglaba un poco y ala, al baile. El mayo. Antes era muy bonito porque se ponían a cantar debajo de la ventana. Los mozos te cantaban el mayo. Era costumbre de bailar todo el día. A por agua. Pues a por agua a la fuente. Pues allí aquello era una diversión para nosotros, todos los juguetes. Pues a por agua. ¿Qué hacían los mozos? Los mozos, en invierno, que hacía un frío que pelaba, los mozos iban a vaciarles los cántaros a las chicas cuando ya venían con el agua en la cabeza. Iban a vaciarles para que volvieran a bajar otra vez. Contar los perillos. Las chicas pues ya nos rebelábamos, si éramos muy anticipadas. Algunos tendrán malos recuerdos de estas cosas, porque les contábamos los perrillos. ¿Qué es contar los perillos? Los cogíamos entre 4 o 5, cogíamos uno, lo sujetábamos bien, le sacábamos la pilila y le contábamos los perrillos. Toma. Y ellos gritar. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es contar los perrillos. Cuando nos hacían alguna fechoría mala, los cogíamos a portillo, los enganchábamos, entre todas nos poníamos de acuerdo, vamos a coger a fulano, que nos ha tirado el cántaro. Y les hacíamos esto. ¿Cuál es la fiesta mayor de Huerta Hernando? El 29 de septiembre es la fiesta mayor. El coche de línea. Había un coche de línea, la exclusiva, que se llamaba. Paraba allí en el Casillo Correo, teníamos que ir allí. ¿Se llevaba bien la gente? Siempre ha habido rencillas de unos con otros, de que se peleaban o por las tierras, que se metían en el terreno del otro. Siempre la gente se ayudaba. Ahora yo creo que a lo mejor es más rencoroso el asunto. Se ahogaron 70 ovejas. Hay una tormenta tremenda en verano, aquí en lo alto del Puerro Carrascal. Teníamos 70 cabezas de ganado, 70 ovejas en el pajar. Cayó una cantidad de agua tremenda, entró el agua por la parte de arriba, se ahogaron todas, porque se tapó la parte de abajo, no salió el agua y se ahogaron todas las ovejas. ¿Qué hizo la gente? El pueblo entero llevaban 2 muertas y nos daban una viva. Yo me acuerdo de que era yo pequeña y veía todas las ovejas muertas allí en la puerta del pajar. Y venían todo el pueblo, se llevaron ovejas. O sea que había buena armonía en el pueblo. Se quemó el pajar.
se nos quemó el mismo pajar, cayó una chispa y se pegó fuego, y lo mismo toda la gente ayudando a subir cubos de agua, a ayudar. ¿Qué hizo tu madre para la boda de tu hermano Juan? Hizo, me acuerdo, un cocidazo. Hizo mi madre un cocido grande, una olla grande. Pusieron por ahí unas tablas. Me acuerdo que venía la gente a comer cocido. Toda la gente en el pueblo, aunque éramos pobres, pues hubo comida para todos. Decían que había armas. Aquí decían que se dedicaban, pues no sé, a armas y cosas de esas allá abajo en aquella casa. Tendrían almacenes de armas y cosas de esas. Algo había. Guerra. Por cosas de guerra, mentiras, rencores. Una guerra civil es entre hermanos, siempre hay peleas. Hay cosas que se dicen que no son tampoco, porque no tienen la culpa las personas a las que se les culpa, porque en una guerra el que tiene el mando es el que manda y los que están debajo de él son los que obedecen. ¿Qué le pasó a tu padre? Mi padre estuvo en la cárcel después de guerra. Mi padre estuvo en la cárcel por una denuncia de malquereres de guerra y envidia. Se lo llevaron a la cárcel a Cifuentes. Estuvo hasta que salió el juicio, luego era inocente, lo mandaron. Tardaron un mes o dos, no sé lo que estuvo. Yo era pequeñilla, me acuerdo cuando subieron a por él. Cuartel de militares. La casa del Pepe era un cuartel de militares. Lo contaba mi hermana, iban ahí a pelar patatas y a hacer los guisos. ¿Qué hacían los militares? Los militares también entraban en las casas. Mi madre cuenta que entraron y tenía el jamón escondido, un jamón de cuando mató el gorrino, y cogieron y se lo llevaron. Al padre de la Angelita, que guardaba las ovejas, fueron a buscarlo, le quitaron todas las ovejas, se las llevaron en camiones. ¿Qué decía tu hermano? Decía mi hermano, pero ¿y ahora los corderos sin mamar? Porque tenían los corderillos pequeños, pues sufriendo. Cosas que hacían así porque mandaba el que manda, aunque mande mal. ¿Qué le dieron los militares? Él dice que se acordaba de que le dieron un papel como que se habían llevado las ovejas, por si acaso, pero tú sabes el follón que habría en aquellos tiempos. Si necesitaban carne, pues ala, vamos y cogemos las ovejas y nos las llevamos. Ha sido frente de guerra. Aquí ha habido mucho enfrentamiento porque ha sido frente de guerra esto. Lázaro nació en el Tajo, allá abajo, que fueron los padres allí. Y mucha gente de aquí, en Valtablao del Río, y el Dionisio, y mucha gente se fueron allí y estuvieron allí. ¿Qué decisión tomó tu padre? Mi padre dice, yo me quedo aquí, que es mi casa, y que pase lo que pase. Y aquí hemos estado. Y mira, no hemos tenido desgracia. ¿Dónde se marcharon tus abuelos? Mis abuelos, padres de mi madre, se fueron a Francia porque no podían vivir, no tenían medios de vivir aquí en el pueblo. Y se marcharon a Francia, y en Francia pues entraron en una masía que se dedicaban a los viñedos. Y mi madre era jovencita, pues estaba en casa, y mi abuela y mi abuelo trabajaban en el campo, en la viña. ¿Quién fue a ver a tu madre a Francia? Mi padre fue a la mili, a Zaragoza, y cuando lo licenciaron era novio con mi madre. Y en vez de venir para Huerta Hernando, como no había aquí medio de vida, se marchó también a Francia a buscar a mi madre. ¿Qué estaba mal visto a la época? Pues que se presentara el novio a casa de los padres sin conocerse. Y mis abuelos dijeron, vamos a casarlos porque estos así no pueden estar aquí en casa. Y se casaron allí en Francia. Estuvieron 2 o 3 años más y se vinieron al pueblo. Luego que ganaron un poco de dinero, se vinieron al pueblo. Mi hermano mayor nació en Francia. Tengo la partida de nacimiento. ¿A qué edad te fuiste del pueblo? Con 17 años. Justos me fui a Madrid. ¿Por qué marchaste? Pues a ganar dinero, que no tenía para comprarme zapatos. Yo quería vestirme, ponerme vestidos bonitos. ¿Dónde fuiste? A Madrid. Yo tenía unos tíos. Me marché a Madrid a trabajar. Me fue muy mal. Una amiga mía me buscó la casa, una amiga de aquí, una casa para servir. Vamos, o era que yo estaba enseñada a estar con mis padres siempre, o sea lo que sea, yo digo, yo aquí no quiero estar de ninguna manera. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 7 meses aguantando como pude, y a los 7 meses me vine en mayo y estuve hasta septiembre. Y en septiembre digo, yo a Madrid no vuelvo, me voy a Barcelona. A Madrid ni hablar, que no me ha gustado. Rumbo a Barcelona. Y nos pusimos en comunicación con una amiga de tu madre, la Ricarda, la Rufi, otra chica de aquí del pueblo, no sé quién más. Éramos 4 o 6. Nos largamos a Barcelona con una maletita de cartón, con una mudita dentro. ¿Conocías a alguien en Barcelona?
Yo tenía unas primas en Barcelona, les avisé que iba y fui allí a casa de las primas. Al día siguiente dice mi prima, dice, he ido a la lechería a buscar la leche y ya tienes una casa si quieres ir a trabajar. Sí, sí que quiero. Cogí, me fui a trabajar y estuve 3 años en una casa en la Gran Vía en Barcelona. Yo lo que quería era trabajar y allí me daban trabajo y me hablaban bien y me respetaban, que era lo que yo quería. Luego otra chica del pueblo que estaba trabajando se casó. Había estado en una casa muy buena y vino allí a buscarme. Dice, Consuelo, vente, ganarás más y estarás muy bien. Y me fui otros 3 años, estuve hasta que nos casamos. La señora dejó un escrito. Había dejado escrito a la señora que cuando hicieran algún evento que contaran con la cocinera y conmigo. ¿Para qué evento os invitaron? Nos invitó cuando el señor hacía los 90 años, nos llamaron, pero después de que se llevó años, que ni lo esperábamos, como había dejado eso escrito. Nos buscaron por teléfono. ¿Dónde os invitaron? Nos invitaron en la Gran Vía a cenar el aniversario del señor, que la señora ya se había muerto. Madrid y Barcelona. Madrid la veía como más dejada y Barcelona la veía como muy avanzada. Me gustó toda la historia de Barcelona, la historia de los ríos, de esas sagas de la gente rica. Todas las historias de Barcelona me las he leído y novelas de la zona norte de Barcelona. Historia de amor. La historia con mi marido pues ha sido de toda la vida porque como ha estado aquí, es de allá abajo, nos hemos llevado siempre bien con toda esa familia. Mi padre y su padre se llevaban muy bien, muy bien. ¿Imaginabas tu futuro con él? Yo ni pensar en que me iba a casar con él, ni bueno, si a mí me parecía que yo era la reina del tango. Bueno, lo que nos pasa a todas. Luego después pues las cosas se van arreglando de una forma o de otra. Un cuaderno especial. Pongo la historia en este cuaderno que he escrito. He puesto la historia de mis hijos, he puesto todo, sí. Lázaro se fue a la mili. Se fue a la mili. Yo aquí he tenido una amiga, muy amiga, que está muerta. Se llama la Marce. Y nos contábamos todo. Estábamos aquí, pues, muy jovencilla. Se fue a la mili, le tocó en aviación. Estaba guapísimo, no guapo. Estaba guapísimo. Tenía un pelo... Estaba guapo. Mi amiga dice, ¿has visto a Lázaro que ha venido? Claro, aquí nos enteramos de todo. Digo, uy, sí, le he visto. ¿Cómo iba vestido Lázaro? Llevaba un traje gris con una rayita de aviación, todo chulo, ¿no? Y le digo a la Marce, digo, uy, Marce, ese por poco que pueda. Me acuerdo que se lo dije. Marce se enfadó un poco. Entonces había un chico aquí, habíamos estado bailando, éramos amigos, y es primo de la Marce. Y dice, ¿no tendrás morro de liarte con Lázaro? Digo, no, si yo no me lío, pero me gusta. Oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Y vas a dejar a mi primo? Digo, si yo a tu primo no lo tengo cogido. Eso es lo que pasó, que Lázaro vino a Barcelona. a raíz de eso, yo estaba en Barcelona, vino destinado a Barcelona, al Parque Móvil, en Ministerios Civiles. Fue eso lo que más influyó. Ya entonces allí sí hacíamos unas excursiones, todos los del pueblo, nos íbamos a Montserrat, nos íbamos los domingos al baile y cosas de eso, y ahí ya nos liamos del todo ya. La boda. Estuve 4 años, me parece, de novio, y entonces pues vamos a casarnos al pueblo. ¿Por qué no te casaste en el pueblo? En el pueblo estaba entonces todo levantado, todo piedra, todo medio destruido. ¿Cómo lo hacemos si allí no se puede hacer nada? Mi hermana se había casado y mi hermano se hacía la comida donde se podía porque las casas no estaban en condiciones. ¿Dónde os casasteis? Dice Lázaro, ¿por qué no vamos a Sigüenza a ver lo que nos cobran? Porque, claro, nos casamos en un restaurante Alameda, que dicen de Sigüenza. Nos casamos en la catedral. Pues yo quería ir un poco arregladita. No se podía pedir como ahora que llamo, que voy a ir a cortarme el pelo. No había medio, entonces no teníamos coche. ¡Hala! A Sigüenza a hacer las invitaciones. Si tengo la tarjeta ahí, se lo entró la Ana Mari el otro día y dice, anda, amiga, tenemos hasta el menú de la tía. ¿Dónde comprasteis vuestros trajes de boda? Yo me traje el traje de Barcelona y él también. Y muy bien, con orquesta y todo, nos pusieron y bueno, estuvo bien la boda. ¿Cómo bajaron los invitados a Sigüenza? Alquilamos un autocar para que bajara toda la gente. Con el coche de línea, pues... ¿En qué año te casaste?
Me casé en el 68 y a raíz de eso pues a formar la familia allí. Como era de aquí también no hemos tenido mayor problema. Todos los veranos hemos venido a la casa de mis padres. ¿Tienes alguna foto de tu boda? Nos lo hicieron, pero no tenemos fotos, porque había un chico que se dedicaba a hacer fotos, pero desapareció. Nos dejó colgados, nos hizo las fotos, nos dejó colgados. A mí y a otra chica que se casó también, la Victoria. No nos pudimos hacer ni con una sola foto. Bueno, tenemos las que hizo alguien. Nos hizo fotos de estas de cámara. La Angelita era chiquitilla, están las fotos. ¿Tienes hijos? Tengo dos, un niño y una niña. El mayor es el que se ha hecho la casa allá abajo, el David. Y la Marta. ¿Tienes nietos? Tengo gemelos de mi hija, 2 varones tan preciosos. Sí, estamos muy contentos.
Gracias Consuelo por contribuir a que no se olvide nuestro pasado en Huerta Hernando. Sigue Cuéntame Huerta Hernando en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube.